Con un café la vida sabe mejor. Y si es con piquete, más. Escucha en NQ Café con piquete. con los periodistas y comunicadores Berta Alfaro, Nadia Mejía, Minorat Mota, Joel Sánchez, Mireya Borrego Yadira García y Amado Figueroa. Lunes, 10 de la mañana. Las noticias con otro sabor. Ya estamos aquí en Café con Piquete, derrapando. Derrapando vacaciones para la gran mayoría de los estudiantes, ¿no? Semana Mayor, Semana Santa, una semana católica para todos los que son cristianos, católicos, apostólicos, creyentes. Una semana muy grande y pues muchos a disfrutar de vacaciones, otros tenemos que trabajar. Claro. Que en realidad no es un trabajo. Es un privilegio. Es un privilegio poder estar con ustedes hoy, lunes 3 de abril, iniciando mes también, vacaciones, próximos a nuestro aniversario también. Así es, y pues ya tenemos aquí a Ilse Sandoval, está Memo Bello con nosotros, Nadietita, buenos días. Amado Figueroa. Gracias, y pues por supuesto un invitado de lujo, todo un investigador, un académico, una trayectoria impresionante en el área académica de ciencias, doctor Francisco Patiño Cardona. Director general del CITNOVA. Doctor, muy buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme en este espacio tan importante de la NQ. ¿Cómo es que recibe la invitación a ser director del CITNOVA? Y para que la gente que no conoce qué es el CITNOVA. Bueno, en esas visitas que Julio hizo durante su campaña a varios municipios, en uno de ellos me parece que Mixcahuala se acercó y me dijo, oye, me interesa que trabajes el tema de la ciencia y la tecnología. Y desde ahí me pareció muy atractiva su propuesta, porque yo sé de antemano que la ciencia y la tecnología en Hidalgo ha sido como un brochecito de oro en la solapa, pero que no ha representado nada que le beneficie al Estado de Hidalgo. Por eso acepté y ahora tu servidor es el director general del Consejo de Ciencia y Tecnología en el Estado de Hidalgo. ¿Cómo encontró? Para empezar, ¿cómo encontró el CITNOVA? ¿Abandonado? ¿Impulsado? ¿Cómo lo encontró? Bueno, con mucha burocracia, sí se hacía trabajo de divulgación, se hacía trabajo, pues digamos, de mucha burocracia científica, pero no se alcanzaba a tocar fondo. Y esa ha sido la historia de la ciencia en Hidalgo, desde que apareció el CITNOVA en el 2001. Hace 22 años no se ha tocado fondo, mucha burocracia, no hay resultados científicos importantes en el Estado, no hay una masa crítica importantísima que haya sido humana, claro, que haya sido promovida por los directivos de lo que fue el CITNOVA en las administraciones anteriores. Yo creo que se perdieron 2 décadas y pues ahora en estos 6 años tenemos que hacer todo el esfuerzo por avanzar y recuperar parte del tiempo perdido. Doctor, pareciera que en esta administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ahora a nivel federal, ahora estatal del licenciado Julio Menchaca, pareciera ser que se recortan presupuestos, se quita dinero a la ciencia y tecnología. ¿Cómo contrarrestar este recorte? Sí, yo le pedí al gobernador Julio Menchaca Salazar, junto con la comunidad científica, en una junta que estuvimos con él, y le hice el planteamiento de que para que la ciencia se convierta en una potencia científica, tecnológica aquí en el Estado, se requiere un presupuesto anual de 500 millones de pesos. Sin embargo, esto hasta ahora no ha sido posible porque estamos prácticamente recibiendo una administración de la administración pasada y lógicamente pues las arcas. ¿Cuál es el presupuesto para este año? De dinero
que quedó en cero prácticamente, no había dinero, o hay muy poco dinero. Y por esa razón yo entiendo de que pues, el presupuesto es muy bajo, ¿no? El presupuesto que yo estoy recibiendo es del orden de 45 millones de pesos. Uf. Muy lejano, Ana. Muy lejano, pero antes no asignaban más que 5 millones de pesos al año, es lo que asignaba la administración anterior, directamente al SINOVA. Aunque hay que aclarar de que las administraciones pasadas, colateralmente, otros personajes que poco tenían que ver con la ciencia, hacían todo lo posible por canalizar recursos al Consejo, al SINOVA, para poder desarrollar toda la actividad científica. Pero esta vez es la primera vez que se recibe directamente 45 millones de pesos. Y además tenemos 11.4 millones de pesos que la ley muy generosa en el tema del Instituto Estatal Electoral, las multas que se imponen a los partidos políticos, permitió entregarnos 11.4 millones de pesos. Ese dinero se está canalizando a todas las actividades que tengan que ver con la formación de recursos humanos a nivel de especialidad, maestría y especialmente doctorado. Nosotros estamos ya a punto de sacar la convocatoria. Yo creo que en el mes de mayo sale la convocatoria para que todos los jóvenes hidalguenses, y no jóvenes, personas que tengan talento, ¿verdad? Porque hay ya gente adulta que tiene mucho talento para que puedan hacer su doctorado. Entonces y el doctorado va a ir en áreas estratégicas de conocimiento que tiene que ver con las economías estatales, nacionales y mundiales. Okay. Es el tema, por ejemplo, del litio, el tema del genoma humano, más bien el tema del genoma en general, el tema de la virología, el tema de política pública, de blockchain, de nanomateriales, de robótica, y esas son las líneas de investigación que estamos trabajando para el Estado de Hidalgo. Y nos lo cuenta después del corte, porque también por ahí hay un recurso que ustedes estaban peleando, ¿no? Y también queremos que nos hable de la aceleradora de negocios. La aceleradora de negocios. Pero después del corte, doctor. Y la por favor. convocatoria y muchos temas tenemos con el doctor. Vamos a una pausa. Seguimos en Café con Piquete. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Estamos de regreso nuevamente aquí en Café con Piquete con el doctor Francisco Patiño. Se quedaron varias preguntas en el aire, doctor. Sí. Lo de la planta. Sí, la planta piloto, que es muy importante porque tiene que ver con la producción de vacunas a pequeña escala, en donde se ponen en práctica los conocimientos de los científicos para producir o reproducir las vacunas que van a ir al mercado y que se van a poner a prueba en los seres humanos. Esa planta piloto es única en América Latina. Es la primera que tenemos en América Latina. Ni siquiera Cuba la tiene, mucho menos Argentina, Uruguay, etc. Así que es un parteaguas en la vida científica y tecnológica de Hidalgo. Para ello, el gobierno del estado nos etiquetó 19 millones de pesos, cerca de 19 millones de pesos, de los cuales la mitad de esos recursos ya fueron pagados para la adquisición de ese equipo. Y la otra mitad estamos en proceso para que nos den el dinero y con ello pagarle a la empresa que nos está vendiendo esa planta piloto. Doctor, sabemos que la UNAM va a estar participando con ustedes en este proyecto. ¿Cómo va a ser esta coordinación? Sí, el IBT, Instituto Biotecnológico de la UNAM, Campus Cuernavaca. Nosotros como gobierno ponemos el dinero para comprar la planta y por lo tanto ponemos la planta piloto. Y ellos van a venir con sus equipos anexos a esa planta piloto, van a venir con sus recursos humanos, su planta de doctores, la mayoría o todos del Sistema Nacional de Investigadores, y con eso vamos a instalar el campus UNAM, pero SINOVA, Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo, Gobierno del Estado de Hidalgo. Esa es una cuestión que yo estoy
colocando en la mesa de la negociación. En su momento tendré que discutirlo directamente con las autoridades del UNAM, porque si Hidalgo pone el recurso, lo lógico es que ellos lo deben ver al tú por tú, y con ello nosotros formar nuestros recursos humanos con ellos, con la UNAM, que es una gran universidad que tenemos a nivel latinoamericano, y por lo tanto compartir los créditos junto con la UNAM, para que nuestros científicos se formen y sean parte más adelante de ese instituto en biotecnología. UNAM, Sinnova. Doctor, en administraciones pasadas se cacareaban mucho eventos y firmas de convenio y sincrotrón y muchas cosas que finalmente no pasaron nada y que muchos millones de pesos se perdieron. Ahora tenemos un científico de verdad, un pachuqueño reconocido. ¿Cómo piensa usted impulsar todas estas acciones al frente del Sinnova? Sí, el Sinnova, tenemos un plan. Primero, que la ciencia y la tecnología en Hidalgo sea dirigida por los científicos y no por la burocracia, como pasaba anteriormente. Los 4 directores que me acompañan, todos son del ámbito de la ciencia y la tecnología, son exalumnos destacados que yo de alguna manera llegué a tutorear. Algunos de ellos se formaron conmigo, son científicos, algunos son del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Quiénes son, doctor? ¿Nos podría...? Uno de ellos es Antonio Aspeitia, que es el director de Desarrollo Científico. Otro es Hernán Islas, son jóvenes todos. Hernán Islas, él es director del talento. Y la otra chica es la doctora Carmen Cortés, directora de divulgación y difusión de la ciencia. Y tu servidor, que es el director general de Ciencia y Tecnología, que también soy parte del Sistema Nacional de Investigadores. Yo soy nivel 2. Hay un premio nacional de ciencias de Cuba, que se llama Osvaldo Delgado Vasallo. Él está en la dirección de equipamiento, equipo científico, y todos estos directores son los que me acompañan. O sea, todos una parte del sistema científico del SNI, pero todos con el doctorado y que saben lo que es la actividad científica, porque han hecho actividad científica. Eso es una garantía. Claro que no somos burócratas, estamos aprendiendo a hacer burocracia, yo estoy aprendiendo a hacer burocracia. La verdad es terrible, ¿no? La burocracia... Papeleo... es espantoso, ¿sí? La verdad, ¿eh? Sí. Pero sí. es parte de la transparencia al final de cuentas. Es parte de la transparencia, y en esta administración del Sinnova se acabaron los moches. Conmigo no va a haber moches, conmigo no va a haber... ¿Qué había? ¿Había, doctor? Eso les corresponde investigar a las autoridades, pero conmigo no va a haber nada de adquisiciones directas. Oiga, doctor. Todos los equipos que se van a comprar tiene que ser a través de licitaciones. Se tiene que licitar de manera transparente. Doctor, ¿cómo está Hidalgo a nivel nacional en cuanto a ciencia y tecnología, científicos? ¿Cómo estamos? ¿A la lona o más o menos? No, estamos por debajo de la mitad de la tabla. Somos 32 estados y estamos por debajo de los 16. Pero cuando tú ya comparas, por ejemplo, con la UNAM, pues la UNAM tiene fácilmente unos 16,000 científicos y nosotros apenas tenemos 450 científicos, reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores. Por lo tanto, estamos muy mal. Y si nos comparamos con, por ejemplo, Estados Unidos, pues Estados Unidos nos lleva aproximadamente a México, unos 70 años de ventaja, y si se compara con Hidalgo, pues requeriríamos, no sé, 500. Unos 100 o 150 años. Doctor, entonces la ciencia en México está abandonada. En Hidalgo, pues peor todavía. ¿Y quién forma científicos en Hidalgo? ¿Quién forma a los científicos? Pues está principalmente la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, está la Universidad
Politécnica Metropolitana de Hidalgo, está la Universidad Politécnica de Pachuca, la Universidad de Tulancingo Tecnológica, la Universidad Politécnica de Tulancingo. Hay muchas universidades. Vamos a hacer un corte, doctor. Perdón que lo interrumpa, y también le quiero dejar una pregunta. ¿Por qué dar miles de millones de pesos a partidos políticos y no a la ciencia? Nos la responde después del corte. Muy bien. Gracias. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Estamos aquí de regreso en Café con Piquete, platicando muy amenamente con el doctor Francisco Patiño Cardona. Y bueno, Amado, dejaste una pregunta al aire antes de irnos al corte. Sí, le preguntaba al doctor que por qué pensaba él de los miles de millones de pesos que se otorgan anualmente a partidos políticos y muy escasos recursos para la ciencia y tecnología. Sí, es insultante para la sociedad en general, pero desafortunadamente o afortunadamente, eso merece un análisis, es que los políticos son los que mandan en México. Ellos deciden todo y los científicos se duermen, se quedan quietos en sus universidades. No saben hacer política los científicos. No quieren hacer política, les da flojera hacer política cuando realmente hacen mucha falta en la Cámara de Diputados. Porque ahí en la Cámara de Diputados y también en los senadores se decide el presupuesto. Usted ha sido legislador. En dos ocasiones, y la última ocasión me tocó... Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Sí, me tocó meterle el lápiz a la ley actual de Ciencia y Tecnología, que por cierto pronto va a desaparecer. Pues seguimos con el doctor Francisco Patiño, y yo quiero preguntarle, doctor, en relación a lo que hablaba Amado de pues, los miles de millones que se dedican a los partidos, pero lo poco que se dedica a la ciencia. ¿Hay suficientes recursos aquí en Hidalgo para ciencia y tecnología? Y de ahí se derivaría, ¿qué pasa con todos esos millones que entrega el Instituto Estatal Electoral al CITNOVA y dinero del que después ya no se sabe, no se supo absolutamente nada? Y también, ¿qué ha pasado con ese convenio que tenía CITNOVA con la Universidad de Harvard? Pues lo de Universidad de Harvard fueron Washington, Biden Washington. Son convenios que todavía existen, que consiste en cursos cortos de 3 meses a 6 meses allá en Washington. Pero desde mi punto de vista, nuestra lucha no es que la gente se haga o salga con una especialidad o un diplomado. Nosotros lo que estamos planteando es que alcancen el doctorado, que se logre el doctorado, porque el doctor es el que tiene el conocimiento para hacer cambios y propuestas profundas en el tema de la tecnología o en el tema de la ciencia. Por ejemplo, en el tema de la virología, que ahora que está en un momento especial por todas las pandemias que tenemos en el mundo, un especialista, pues sí es importante, ¿no? Un especialista, no sé, en medicina interna, cosas de ese tipo, ¿no? Pero ya tener el doctorado, pues es otra situación, porque ya tiene el conocimiento profundo, el método, de cómo, por ejemplo, estudiar los microbios, los virus, cómo se comportan, cómo son erráticos y cómo se les puede reproducir y controlar y sacar una vacuna para evitar los problemas como ya lo vivimos con el COVID. Ese conocimiento lo tienen las personas que tienen el doctorado. El doctorado es la punta de la pirámide del conocimiento en la formación de recursos humanos. Oiga, y lo que decía de los millones que entrega el IEE, ¿sí rindieron cuentas los anteriores? O sí, son como... No se sabe qué pasó con ellos. Son como 40, 50 millones de pesos que históricamente les entregaron a las administraciones anteriores. Y ellos canalizaron el dinero para cursillos, para esas estancias allá en Washington, por ejemplo, ¿no? O no sé, para estudios
diplomado de 3 meses, pero esa no es una política científica. Yo creo que esa es una política más que nada clientelar para compensar a ciertos grupos de políticos, de empresarios. ¿Podríamos decir que se utilizó el dinero para beneficiar a los cuates? No exactamente, porque sí le llegó a la gente que tenía interés en tener un conocimiento adicional, pero no cumplió con su objetivo, que es formar doctores, formar la masa crítica. Y ahora lo que queremos hacer nosotros es formar la masa crítica. Pero nosotros venimos con un estilo, porque sí sabemos cómo formar la masa crítica. No podemos dispersar los pocos recursos humanos, los pocos recursos económicos que tenemos para formar doctores en todo el estado de Hidalgo, sino que se tiene que centralizar el conocimiento en líneas de investigación que son importantes para el desarrollo del estado de Hidalgo. ¿Cuáles son? Pues es el nanomateriales, el tema de robótica, virología, etcétera, etcétera. El litio, por ejemplo, es un tema importantísimo. Nos han cuestionado de que no tenemos litio, que el litio está ya más allá de 1200 kilómetros de Hidalgo. Sí, pero la ciencia no tiene frontera. Nosotros podemos crear la tecnología. Y aquí en Hidalgo tenemos cerca de 500 años de experiencia minera. Y los hijos de los abuelos, de los tatarabuelos, etcétera, mineros, traen ese conocimiento. Eso ya lo traen en la sangre, en las venas. Y por lo tanto, esos jóvenes, nosotros queremos seguirlo formando para que logren el doctorado y le metan duro al tema del litio, y que aquí en Hidalgo, en el corto plazo, se genere la tecnología, es decir, las baterías de litio, en el ámbito de las computadoras, automóviles, celulares, etcétera, etcétera. Doctor, bueno, ya hablamos mucho sobre sus actividades y demás, y vamos a, digamos que al recreo de esta emisión de Café con Piquete. Tenemos una sección donde le decimos una palabra y usted nos comenta lo primero que le venga a la mente. Sí. Café. Riquísimo, con piquete. Entonces, Minería. Minería, lo máximo, cuando se trata de recuperar la plata y el oro. Jales. Jales, tóxico. energías limpias. La solar y la eólica, la salvación de la humanidad. Sincrotón. En Hidalgo no es importante. CONACYT. CONACYT, importantísimo porque es el que financia la ciencia. Política. Política es noble cuando se piensa de manera honesta. Izquierda. Izquierda, derechos iguales para todos. Mineral de la Reforma. Mi municipio, abandonado, quiero transformarlo. López Obrador. Es un líder de masas, es un imán, una ayatola. Gerardo Sosa. Gerardo Sosa, pues, está guardadito en su casa. Julio Menchaca. Gran líder que logró el 63% de la votación. Morena. Morena, partido entre la izquierda y la socialdemocracia. Ciencia en Hidalgo. Atrasada, pero se puede convertir en una potencia en los próximos 6 años. Corcholata favorita. Creo que O Claudia, corcholato. Claudia es una científica y es mujer. Diputación o senaduría. O presidencia O municipal. presidencia municipal. Aún no puedo manifestarme. Aspiro, pero no. Ahí sí la dudó, ¿eh? Ahí sí, fue la única en la que titubeó. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Café con Piquete. Se nos acaba el tiempo, pero pues también la invitación queda para que próximamente pues nos venga a dar los resultados de un premio al que acaban de convocar, el Premio Hidalgo 2023 a la innovación en tres distintas categorías, que es investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Ojalá y pronto nos pueda venir a dar resultados de esta convocatoria, y le agradecemos mucho por haber acompañado aquí. Gracias por estos minutos aquí en Café con Piquete. Vamos al corte y regresamos. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Vamos.
Esto es Café con Piquete. Regresamos. Aquí en Café con Piquete y pues continuamos con, oigan, es fin de semana muy trágico, ¿no? Lo del globo aerostático. Así es. ¿Cómo ven ustedes? Pues una tragedia más de las que suelen ocurrir por negligencia, corrupción, enjuagues. Es lo que pasa, ¿no? Muchas voces luego salieron a desentenderse, a decir que ellos no tenían nada que ver, que no pertenecían a la Federación de Aeronáutica. Así es. Sí, desafortunadamente. Entonces, ¿quién le permitió? Hay muchas empresas que no tienen pues, los permisos y se atreven a funcionar así, ¿no? Como tú lo dices, es corrupción. Ya ocurrió alguna vez en el estado de Hidalgo una situación tan desafortunada. Y bueno, ya tenemos la llamada de el procurador. El encargado del despacho, Santiago, el doctor Santiago Nieto. Buen día, Dinorat Mota. Estamos aquí en Café con Piquete. Joel Sánchez, Mireya Borrego, Amado Figueroa, Nadia Mejía y su servidora, además de Guillermo Bello. Oiga, doctor, cuéntenos un poco de... A todas y a todos y a su auditorio, por supuesto. Gracias. Doctor, cuéntenos un poco cómo va el tema con el ex gobernador de Tamaulipas. A ver, yo creo que es importante en la vida pública saber quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Y este caso fue un caso que por distintas áreas del Estado mexicano, en su momento la UIF, pero también fue la Fiscalía General de la República y también la Cámara de Diputados y Diputadas, un juez de control, terminamos colaborando en términos de nuestras propias facultades para la obtención de un par de órdenes de aprehensión en contra del señor Cabeza de Vaca. De hecho, hubo incluso una ficha roja que fue turnada a Interpol para la detención del señor Cabeza de Vaca que está todavía en Estados Unidos y Canadá. A partir de eso, y una suspensión de un amparo que le otorgó un juez de distrito en Tamaulipas, el juez de Faustino en Reynosa, que por cierto le ha concedido a él y a su entorno cercano 12 amparos, entre amparos y suspensiones. Hizo un análisis excesivo a mi juicio, en el cual no solamente revocó la orden de aprehensión, sino también empezó a analizar los elementos que obraron en la presentación ante la Cámara de Diputadas y Diputados, particularmente el de la sección instructora de la Cámara. Es un exceso porque la litis de ese amparo tiene que ver con la orden de aprehensión y no con el expediente planteado en la Cámara, que por cierto todavía se encuentra en la Fiscalía General de la República. Los datos que yo tengo es que hay 3 carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República, 2 carpetas en la Fiscalía y 3 carpetas en la Fiscalía de Tamaulipas en contra de Cabeza de Vaca, además de 42 denuncias que ha presentado en estos meses la Consejería Jurídica del Gobierno de Américo Villarreal. Hasta el anuncio de la presentación de una denuncia, yo no he sido notificado por parte de la Fiscalía General de la República. No sé si también el juez Seferino o si los ministerios públicos involucrados hayan sido notificados, pero a mí me parece que es una argucia más bien de naturaleza política de cara a buscar lavar su imagen para, en todo caso, volver a aparecer públicamente en el 24. Es una forma como de llamar la atención para poder o aspirar a algún espacio. Yo creo que el tema de la presidencia de la República es algo que sería ridículo que lo estuviera pensando, pero hay que decirlo, también en su momento lo pensó y fue lo que motivó el enfrentamiento que tuvo con el presidente López Obrador, con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y bueno, el enfrentamiento conmigo pues tiene digamos unas raíces más profundas y de otro tipo, pero pues finalmente es un personaje que ha sido nefasto para la historia de su estado y para la administración pública, y creo que pues hay que seguir integrando con la información que se tenga por parte de las entidades competentes las carpetas de investigación en contra de este sujeto. Ahora, lo que queda muy claro es que la Fiscalía de Tamaulipas, particularmente la Fiscalía Anticorrupción, depende absoluta y orgánicamente de Cabeza de Vaca, por eso pues, no han avanzado las carpetas de investigación, pero es un tema gradual
que en algún momento pues llevará a que Américo Villarreal termine como lo hizo en sede electoral, como lo ha hecho con el control del Congreso recientemente, como lo ha hecho a través de las sucesivas reformas para poder tener el control de las comisiones de agua. También lo mismo sucederá con la Fiscalía General y con la Fiscalía Anticorrupción para que puedan proceder en contra de Cabeza de Vaca y no quede este caso en la impunidad. Doctor Santiago Nieto, buenos días. Le saluda Joel Sánchez. ¿Qué respondería ante los señalamientos que hace precisamente García Cabeza de Vaca y su abogado Javier Cuello Trejo, en el sentido de que se falsificaron documentos para hacerlo aparecer como culpable sin serlo, y que lo acusan de abuso de autoridad y de ejercicio indebido del servicio público? Que es ridículo. Nosotros tenemos, el argumento que tienen ellos es que tienen un documento firmado por el director del FBI en México, cuya firma difiere del que nosotros presentamos en el expediente. Sí, pero el que tienen ellos tiene un antecedente en la firma, una antefirma que dice AD, y nosotros lo ponemos como PA, ¿no? Por ausencia, para Estados Unidos, y eso evidentemente Cabeza de Vaca, que nació en McAllen, de modo que no lo entienda, es acting director, es actuando en nombre de, por eso las firmas no coinciden, y en eso basan todo su argumento. Es, insisto, ridículo, y es un asunto más bien que oscila entre lo personal y lo político. Doctor, tenemos que ir a un corte, no sé si nos pueda esperar unos momentitos en la línea y continuar platicando. Sí, por supuesto. Gracias. No nos cuelgue, esto es Café con Piquete. Regresamos. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Legal que se da entre él y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que por cierto hoy sale en la columna del Radar Político, ahí su foto, cuando lo detuvieron en McAllen por asalto a mano armada. Doctor, nos platicaba, califica como ridículas las acusaciones. Lo escuchamos. Sí, a ver, Cabeza de Vaca es un personaje siniestro. Desde el año, es interesante, en el 1986, como ustedes acaban de mencionar, fue detenido por asalto a mano armada y robo de armas. Perdóname, pero pues ¿quién de ustedes o de los escuchas ha sido detenido por asalto a mano armada y robo de armas? Y por supuesto fue procesado. Él es detenido, es interesante, con 4 personas, y los otros 3 personas mueren, todos por homicidio doloso, todos por arma de fuego, entre 1998 y el año 2000, que son precisamente los años en donde él llega a la vida pública. El año 2000 es presidente municipal de Reynosa, que es la época en donde surgen los Zetas, el Cártel del Golfo. Hay incluso reparten en alguna parque de béisbol fotografías de Uciel Cárdenas en esa autoridad del Cártel del Golfo, y después viene precisamente en Reynosa la erupción del grupo delictivo, uno de los grupos delictivos más sangrientos que hemos tenido en la historia reciente de México, que son los Zetas. Él llega a la campaña de Calderón, lo hacen director de Coret, y luego termina siendo senador y después candidato a gobernador. En ese año, 2016, me toca una denuncia que presenta el PRI en su contra por vinculación con 2 personajes, Sergio Carmona por un lado, como financiero, y por otro lado la columna armada. La columna armada, y bueno, llega a tener tal nivel de control que los 10,000 votos de los municipios controlados por la columna armada terminan votando por él. No hay votos hacia el candidato del Partido Revolucionario Institucional o de otros partidos en estas elecciones. Y a partir de ahí él tenía como 2 estrategias muy claras. La primera, o ese grupo más bien, era con los gobiernos panistas ir buscando tener las gubernaturas y a partir de ahí buscar a la presidencia de la República. Sin embargo, traicionaron al entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y traicionaron al entonces gobernador de Querétaro, Federico Domínguez. Son los que filtran las imágenes, los videos de Domínguez, del secretario Domínguez recibiendo recursos, y van perdiendo las elecciones. Pierden Baja California Sur, pierden Aguascalientes en manos de otro grupo del PAN, pierden Durango en manos de otro grupo del PRI, pero por supuesto terminan reducidos a Tamaulipas,
intentan financiar la campaña de San Luis Potosí y pierden esa elección. Y finalmente se jugaban el todo por todo en Tamaulipas, que es lo que han hecho hasta este momento con la aquiescencia de los dos fiscales, anticorrupción y fiscal general. Pero la trayectoria es esa. Después idearon la Alianza Federalista, que ha sido una de las ideas más absurdas, más ridículas de esta administración, para tratar de debilitar al presidente López Obrador, y finalmente perdieron las elecciones. Los estados de Michoacán o de Colima, insisto, en Tamaulipas, fueron cada uno de los integrantes de la Alianza Federalista fue perdiendo el control de sus estados, salvo el caso de Coahuila. Entonces, yo creo que hay que verlo en esa perspectiva. Es un grupo político que está ya de salida y que lo que buscan es tener reflectores de cara al proceso electoral del año 2024. Doctor, perdón, dos cosas. Anunció usted que iba a interponer una denuncia en contra de Cabeza de Vaca, y saber si ya estuvo esta denuncia, y Cabeza de Vaca también ya dio a conocer que sí va a estar presente en el 2024. ¿Qué opina? Pues ojalá sea candidato. O sea, con eso Morena ganaría caminando las elecciones. Cualquiera que sea la candidata o el candidato de Morena. Por cierto, como es de público notorio, yo he apoyado a Marcelo Ebrard, que fue la persona que me invitó a formar parte de la Cuarta Transformación. ¿Y la denuncia ya la interpuso, doctor? Demanda. Es una demanda por daño moral. Todavía no, pero estoy en ese proceso de revisión. Quiero incorporar todos los elementos. Doctor, bueno, usted ha sido mencionado en diferentes medios de comunicación por su perfil para como posible candidato a la gobernatura de Querétaro, pero también como posible candidato a senador. ¿Cree que estas acusaciones también vienen de estas aspiraciones o de estas menciones de orden político hacia usted? Seguramente sí, porque además lo que es un hecho también real es que Morena, por el gobierno del presidente López Obrador y por otros aspectos, ha ido creciendo gradualmente en Querétaro. Se han estado con una fuerte presencia del Partido Acción Nacional, incluso yo le mencionaría que hasta histórica. Pero yo en este momento estoy absolutamente concentrado en mi función como procurador en funciones del Estado de Hidalgo, y mi compromiso número uno es con el señor gobernador Julio Menchaca, porque además que creemos que es muy importante poder transitar una Fiscalía General de Justicia que no solamente cambie de nombre, sino que cambie en la dinámica administrativa, en la dinámica presupuestal, en la generación de un servicio civil de carrera, en sistemas informáticos que permitan atender de manera masiva los asuntos, y por supuesto en un cambio de dimensión gerencial hacia el sistema procesal acusatorio. Es increíble, yo recibí la Procuraduría con 133,000 carpetas y 6,000 averiguaciones previas, a pesar de que Hidalgo fue de los primeros estados en pasar al sistema acusatorio, era para que ya no tuviéramos averiguaciones previas. Y bueno, yo esperaría que en este mes de abril o más tardar en mayo estaremos cerrando ese capítulo de las averiguaciones previas para enfocarnos en los nuevos casos. Es increíble que no tuviéramos un plan de persecución penal, es increíble que nuestros centros de justicia para mujeres no atendieran 24 horas, pues me parece que hay muchas, es increíble que pese a que el huachicol es una competencia federal, no se hubiera generado una política pública de atender los efectos negativos de competencia del fuero común, como el narcomenudeo, los homicidios o la extorsión que acompañan al huachicol. Y bueno, también que no se haya combatido la corrupción política que hemos visto en nivel de secretarios de Estado y de presidencias municipales en el Estado de Hidalgo. Entonces mi prioridad es esa, mi prioridad es Hidalgo, es estar al lado del señor gobernador Julio Menchaca, y ya el próximo año se verán otras cosas, pero eso estaré pensando en eso hasta el próximo año. Doctor, en esas prioridades que nos dice de trabajo aquí en Hidalgo, ¿cómo va el tema de la estafa siniestra? De repente escuchamos un boom de todos, pero de repente ya no. Ya estamos casi a punto de despedir el bloque, pero que me pudiera contestar esto, ¿cómo vamos? Pero regalen los datos buenos, datos así sabrosos para ahorita esta mañana de Café con Piquete. Bueno, tenemos seis presidentes municipales vinculados a proceso. Hemos logrado la recuperación de 100 millones de pesos.
relacionados con estos casos de manera sincrónica con la Secretaría con la Contraloría del Estado y la Secretaría de Finanzas o de Hacienda. Y en el caso particular del siguiente nivel, tenemos 6 órdenes de aprehensión en este momento pendientes de cumplimentar. Estamos en este proceso de ubicación de las personas para efecto de cumplimentar las órdenes de aprehensión y que se puedan llevar a cabo las audiencias. Y bueno, estamos digamos en el segundo nivel y la idea es seguir avanzando en los niveles y en las otras presidencias municipales involucradas. Habrá que recordar que este trabajo fue de 2022, pero también ya encontramos 2 presidencias municipales que operaron con el mismo esquema en 2021 y estamos integrando las carpetas. No puedo dar datos por el deber de sigilo, la carpeta de investigación, pero digamos ese es el estatus contemporáneo de la estafa siniestra. Doctor Santiago Nieto, gracias por estos minutos para Café con Piquete, que tenga usted un excelente día y seguimos en comunicación. Saludos a todos y todos, por favor. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos. Estás en Café con Piquete. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Sí, ya estamos de regreso, como siempre estábamos en la platicada y en todo, ¿no? En la chorcha. Oye, estábamos con el tema, ¿no? De lo del globo aerostático antes de que recibiéramos la llamada del doctor Santiago, y entonces yo sí lo veía, ay, qué lamentable, ya sé que por todos lados ha salido y por todos lados ha estado este tema, pero qué lamentable, ¿no? Imagínate las versiones de cómo fue, que si fue, si no fue, el chiste es que 2 víctimas y están además, ahí. Las imágenes. Y además digo, o sea, después de que planeas un festejo, el festejo de cumpleaños de una niña de 13 años. ¿De la mamá? De la mamá. Y Era un festejo. y que termina de esa forma trágica, ¿no? Con la muerte de 2 personas y la niña en el hospital. Es muy 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 lamentable y dices, pues sí, desafortunadamente hay corrupción también en las empresas turísticas. Decíamos que hace unos años tuvimos un caso aquí en Hidalgo en donde también fue muy muy lamentable, muy trágico, y pues ojalá haya pues nuevas políticas, nuevas revisiones y que estas muertes no queden impunes. Fíjate que escuchaba algo en la mañana y yo creo que sí decías, tienen toda la razón, la forma tan trágica que te lleva a la muerte, ¿no? Yo creo que con unos de los miedos que la mayoría de las personas quizá tenemos, uno es la altura y el otro es el fuego. Entonces imagínate estar combinados, envueltos exactamente en esas 2 partes. Híjole, qué tragedia. Qué terrible momento de tomar la decisión de saltar. arrojarse. O sea, ¿qué? Pero algo que me llama la atención es que quienes se arrojaron fueron el piloto, que es una persona joven, y la niña, 13 años. Las personas adultas, no sé si cruza por la mente, ¿no? Sí, no sé si tuvieron la esperanza de que se apagara, no sé qué pasó, ¿verdad? Yo creo que no se piensa, así, Son o sea, quien se aventó lo hizo tal vez instintivamente. Bueno, y decían Sí, que también terrible. creo que la señora también se había aventado, ¿no? Digo, ya el peritaje y todo esto lo dirá, y que decían que pues creo que trató de proteger a su hija, ¿no? A la hora de lanzarse. No sabemos, insisto, el peritaje lo dirá, ¿no? Pero lo que sí es un hecho súper lamentable, quedarte como menor sin el cobijo de tus padres. Lo que decían, esto significa una terapia psicológica de por vida. Si otras cosas te marcan, imagínate el haber presenciado, el haber sido parte de esa tragedia, de decir, me lanzo, no me lanzo, sí me lanzo, pero entonces mis papás ya se quedaron ahí, y entonces vivir con esto el resto de tu vida, caray. Bueno, la empresa propietaria del globo aerostático es Autocinema Retrovisor y se le vincula al dueño, Said, con el director de Seguridad Ciudadana de Teotihuacán, Mario Vidal Castañeda. Habrá que ver qué es lo que dicen, como menciona Yadira, las investigaciones, y saber si a partir de ahí había pues esta posibilidad de que pudiera operar sin los permisos correspondientes. Y hay avances en la información, detuvieron ya al ¿cómo se supuesto llama? piloto, pero al parecer sin licencia, ¿no? O sea, estaba operando el globo sin la licencia de la Federación de Aeronáutica, y lo detuvieron precisamente aquí en Tulancingo,
cuando pretendía ser atendido, o más bien fue atendido en el hospital general, ¿no? Sí, sigue hospitalizado. Sí, pero bueno, yo creo que habría que deslindar un poco, ¿no? Que si este piloto solo era empleado de esta empresa, si formaba parte también de ella, porque igual como trabajador, pues estuvo en este pero riesgo. Finalmente huyó. Ah, claro, es que falta de capacitación, ¿no? Yo lo que creo que de sensibilidad, de sentido común y de muchas cosas. Yo creo que capacitación, porque lo que dice Joel, cuando estás en una situación como esa, lo primero que sale es tu instinto de supervivencia. Entonces, si tal vez hubiera tenido capacitación, si tal vez hubiera tenido un equipo para apagar el fuego, la historia sería diferente. Y sí, efectivamente, yo tengo entendido que esta persona llega al hospital de Tulancingo por los servicios de emergencia que lo trasladan del Estado de México, pero ya con custodia de la Fiscalía. Entonces, no es que lo hayan detenido aquí, que les avisaran, sino ya venía custodiado desde los servicios de emergencia y bueno, tiene lamentablemente también quemaduras en el rostro y todo el rostro y parte del brazo. Yo quisiera recordar que el 21 de marzo del 2016 tuvimos un hecho muy similar aquí en el estado de Hidalgo con consecuencias fatales. 2 personas perdieron la vida en el acto, 9 fueron lesionados de gravedad. Recordarán que la canastilla y el globo fue a caer allá por Agua Blanca después de un viaje que había partido de Apulco, ahí en Metepec. Y bueno, pues ya hemos tenido experiencias muy, muy trágicas. Y no se habla de las medidas de seguridad, no se habla de la prevención, simplemente siguen operando los globos y alguien tiene que regular esa situación. Y aquí es, yo creo que recordar este tema, ¿no? De decir la capacitación para quien va piloteando esto, porque a ver si nos ponemos como en ejemplo con un avión, pues entonces, ¿quiénes son las personas que pueden orientar a los pasajeros, no? Las aeromosas, el mismo piloto, el copiloto, y entonces acá, si a la primera de cambio él también salta, entonces, ¿quién puede orientar a los que van allá arriba, no? Como el capitán del barco, hasta es lo que el te último. digo, es lo que te digo, o sea, ¿a dónde está esa capacitación? Yo creo que si hubiera habido una capacitación previa, entonces sabes cómo orientar y sabes en el momento de decir, ¿sabes qué? Esto ya no se libra, ¿no? O saltamos o aquí nos quedamos, ¿no? Pero no saltas, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a lo mejor él, pues como en muchos casos se da, con tal de que te den un trabajo y sin estar previamente capacitado para el trabajo, por la entras, quizá por la necesidad, no lo estoy justificando, ¿no? Pero entonces está la empresa que diga, a ver, espérame, ¿tienes el perfil? ¿No tienes el perfil? La empresa es la que debe responder. Claro, ¿tienes la capacitación? ¿No tienes la capacitación? Insisto, como un piloto, ¿cuántas horas de vuelo deben de tener para realmente irse ya a pilotear? Así lo mismo, creo yo. A mí me llamaba mucho la atención los comentarios en redes sociales, ¿no? Con una lanita al municipio te dejan hacer lo que quieran en la zona de Teotihuacán. Y además siguieron operando al día siguiente, o sea, no es como que, oigan, espérense, vamos a ver, no, siguieron dando estos viajes. Y qué miedo, ¿no? Qué miedo. Pues ya terrible. nos vamos. Nos vamos, recuerden que el próximo lunes estamos de pachangón aquí en Café con Piquete, Un nuestro año. primer aniversario. Oye, y antes de que nos vayamos rapidísimo, un saludo al niño de Nel y no nos está pidiendo que por favor le mandemos un saludo desde acá. Ellos están desde Querétaro, Ian, y entonces pues le mandamos un abrazote, saludo y todos los extrañamos. Saludos, Ian. Saludos, Meli. Lorenzo, Ian. Nos escuchamos el próximo lunes en Café con Piquete de aniversario. Hasta Regalos se aceptan aquí en la NQ. Esto fue Café con Piquete. Recuerda que tenemos una cita los lunes a las 10 de la mañana. La radio sin límites. NQ. Para el centro de la República Mexicana. Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM. Ambas con 50.000 watts de potencia. NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo.